Quiero hablarte acerca de este tema porque yo recuerdo que hace un tiempo llevaba una vida conforme al mundo, conforme ahora sí que todo lo contrario a Dios. Dije cosas que evidentemente en el momento en el que recibí a Cristo me arrepentí por completo. Todas y cada una de esas acciones, todas y cada una de esas palabras que yo dije en ese momento, cuando yo recibí a Cristo, me avergoncé por completo de haber vivido de esa manera. El problema no es tanto el dejar atrás el pasado, sino que muchas veces el enemigo te lo va a seguir repitiendo hasta que pienses que no debes de buscar a Dios, ¿no? Esa vergüenza del pasado empieza a sonar tanto en nuestra vida actual como cristianos. Porque cuando recibimos a Cristo es verdad que nuestra vida comienza a partir de ahí. Quisiéramos que fuese así, o sea, que en el momento en el que recibimos a Cristo que nuestra vida comenzara desde cero. Pero lastimosamente para el mundo no es así. En un momento tú actuaste de alguna manera, hiciste cosas que obviamente no demostraban que Dios estuviera en tu vida, pero hoy tomas la decisión de tomar otras actitudes, de tener otra vida conforme a la voluntad de Dios. ¿No les ha pasado que a veces esos amigos que estuvieron contigo en esa época en donde a lo mejor tenías una vida desastrosa, a lo mejor tomabas, de repente tomas la decisión de creer en Cristo y dejas de hacerlo y esos amigos te empiezan a decir, yo me acuerdo cuando tú salías con nosotros, cuando tú hacías esto, y empieza esa confrontación como que te empiezan a hacer notar cosas de las cuales hoy en día te avergüenzas, de las cuales hoy en día dices, hubiera preferido no hacerlas. Estoy segura de que más de uno hemos pasado por esta situación de sentir vergüenza al momento de mencionar nuestra vida pasada. Lastimosamente para el mundo nuestra vida va a seguir ahí. Las personas van a recordar tu pasado, pero no tienes por qué recordarlo tú. Recuerda que en la palabra de Dios dice que en cuanto tú pides perdón por esos pecados y te arrepientes de verdad, Dios te perdona y Dios te da una nueva vida. En esta ocasión quiero hablarte sobre la historia de Pedro. Creo que queda perfectamente para este tema, porque yo sé que para muchos hay alguna vergüenza que sigue causándote el detenerte para servirle a Dios. Pero hoy quiero hablarte de este hombre de Dios que en su momento, cosas que hoy en día nos quedamos como de ¿por qué, Pedro? Pero estoy completamente segura de que tanto tú como yo podemos decir yo me identifico con Pedro. Sé que sabemos y conocemos que Pedro fue aquel que negó a Jesús 3 veces, que Jesús se lo dijo y se cumplió. Conocemos la historia de Jesús, conocemos que después fue llevado a la cruz y a los 3 días resucitó. Pero mientras tanto, ¿Pedro qué hizo? Cuando Pedro niega a Jesús esas 3 veces, él, con toda la vergüenza del mundo y con, yo creo, las pocas fuerzas que le quedaron por cómo se sentía en ese momento, decide irse. Pedro regresa a lo que él cree que es bueno. No sé si recuerdes, pero antes de que Pedro se volviera un seguidor de Jesús, antes de que estuviera con Jesús, Pedro era un pescador. Jesús fue por él y le dijo que fuera un pescador pero de hombres. Pedro niega a Jesús en esos momentos. Con vergüenza él dijo, yo no sirvo para servirle a Dios, porque él dijo que daría hasta la vida por Jesús. Se lo dijo a Jesús y lo negó 3 veces. Yo sé que hoy en día a lo mejor y podemos juzgar a Pedro. Hemos negado con nuestro silencio a Jesús. Hemos hecho cosas y dicho cosas que no representan a Jesús. Y sin embargo, nos sentimos con vergüenza, sentimos que no merecemos seguir a Cristo, sentimos que no tendríamos por qué ser llamados hijos de Dios. Imagínate si tú y yo con estas situaciones sentimos vergüenza, ¿cómo debió de haberse sentido Pedro? Pero cuando él decide regresar a pescar porque vio que para servirle a Cristo no podía. Esa situación de haber negado a Jesús, él dijo, yo no sirvo para ser su servidor, para ser su siervo. Y por lo tanto él regresó a lo que él dijo, en esto sí soy bueno, que es en ser pescador. Un día en el que Pedro, mientras pescaba, llega Jesús a verlo, pero no llega a regañarlo, no llega a juzgarlo, no llega a decirle, no, que no me ibas a negar, no llega reprochándole absolutamente nada.
La conversación que tuvo Jesús con Pedro en ese momento fue algo que la verdad creo que no podría explicártelo mejor. Lo leemos juntos, que se encuentra en Juan 21, a partir del versículo 15 hasta el versículo 17. El título se llama Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Creo que esto nos deja claro que Pedro sí sentía una vergüenza, porque él ya no podía decirle a Jesús que lo amaba, porque él sabía lo que había hecho, él sabía que lo había negado. Y ese dolor de haberlo negado, de haber dicho algo y haber actuado de otra manera, evidentemente frente a Jesús, para él era una vergüenza. Sin embargo, Jesús en ningún momento, como te digo, fue a juzgarlo, porque él sabía lo que sentía Pedro. Sabía que Pedro estaba en un proceso de entender que esa vergüenza no tenía por qué detenerlo para servirle a él, porque Jesús se lo dijo: entonces apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Pedro tenía un llamado, Pedro tenía un propósito en Cristo, y que aunque para él esto fue una vergüenza, al final sí murió por Jesús. Y es lo que hoy quiero compartirte. No sé cuál sea tu vergüenza, no sé qué sea eso por lo que tú dices: yo no puedo servirle a Cristo, yo no puedo llevar el nombre de Jesús a algún lado porque yo no demuestro ser cristiano. Nadie en este mundo merece ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia, por su amor y por su misericordia. No merecemos nada bueno de lo que Dios nos da, sin embargo, Dios nos lo dijo: si reciben a mi Hijo Jesucristo en su corazón, nos dijo que íbamos a tener una vida nueva, que íbamos a ser nuevas criaturas, que aunque el mundo venga a recordarte tu pasado, tus vergüenzas y esa mayor vergüenza que sabes que te detiene, Jesús es aún más grande que esa vergüenza. Demuestra la historia de Pedro, que recuerda que sí, Pedro lo negó 3 veces, pero no olvides que Pedro sí murió por Jesús y murió crucificado, pero Pedro les dijo que lo crucificaran de cabeza porque no merecía morir como lo había hecho su Señor. Pedro tenía algo de lo que se avergonzaba. Jesús le mostró que sí podía tener la victoria. No importó que lo haya negado 3 veces, para Jesús, para Dios, eso no era suficiente para creer que Pedro no podía cumplir su propósito, que Pedro no podía cumplir un llamado, porque el que lo llamó fue Jesús, no el mundo. Otro gran ejemplo que tenemos de que una vergüenza no es suficiente para detener a Dios de cumplir un propósito o un llamado. Un claro ejemplo es el mismo Jesús, que nos lo dijo y que nos lo mostró. La cruz. Recuerda que en ese entonces crucificar a alguien era la peor manera de morir. Era una vergüenza morir en aquella cruz. Y sin embargo, hoy en día estoy segura de que tú y yo llevamos una cruz a todos lados. Con orgullo portamos una cruz. Hoy en día todos cargamos con una cruz, con ese orgullo de que ahí Jesús venció la muerte, de que ahí Jesús tuvo una gran victoria. Así que, ¿qué te hace pensar que tu mayor vergüenza puede ser usada por Dios para que sea tu mayor victoria? Quiero leerte algunos versículos que hablan justamente acerca de este tema. En muchas ocasiones no quieres acercarte a lo mejor a servirle a Dios, no quieres o tú sientes que no puedes servirle a Dios por una o por otra razón. Así que mejor dejemos que sea Dios el que hable a tu vida, el que hable a nuestra vida y el que nos haga entender por qué debemos de dejar a un lado la vergüenza, el pasado y todo aquello que nos hace creer que no podemos servirle. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los cuidaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 18 del 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A veces creemos que Dios no puede hacer algo con nosotros. Somos una vasija que está rota, que hay muchos cachitos, que está ya deformada, que muchas veces nosotros o que el mundo piensa que ya no hay nada que hacer para esa vasija. Pero en las manos del alfarero, realmente se compara a Jehová con el alfarero porque Jehová es el mejor alfarero. Esas vasijas que toma somos nosotros, que con nuestros cachitos, con nuestros errores y con nuestras vergüenzas, Jesús construye una vasija que la vuelve algo completamente distinto, que donde todos vieron que a lo mejor era tu final, Jesús ve un nuevo comienzo en ti. Salmos 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Hace un tiempo escuché justamente de un pastor que fue el pastor Armando Alducin y te la quiero compartir porque justamente habla acerca de este tema. Tu destino no depende de lo que la gente diga, depende de Dios y nadie puede arrebatarte ese destino que Dios te ha dado.